La organización judicial islámica. Bueno, en este aspecto podemos decir que el poder judicial otorgado por Dios a Mahoma y desde al califa es delegado en el juez Qadi, por medio de un contrato en el cual el califa le propone el puesto, debido a sus condiciones físicas y mentales, por haber cumplido la ley y por ser una persona honesta y respetable. Existían dos instancias y dos competencias en razón de la materia. Los jueces de lo civil Qadi y de lo penal y religioso, Sorta, o la Corte de Apelación, que tenía funciones ejecutivas. Los jueces estaban asistidos por un secretario Cali, quien tomaba notas en una especie de taquigrafía. Los jueces también estaban asesorados por dos testigos, cuya honorabilidad estaba garantizada por otro funcionario, Mosaki, designado para tal efecto, por lo que posteriormente se nombraron testigos oficiales, quienes comparecían junto con el juez y varios auxiliares. Uno de ellos, por delegación especial, tomaba juramento a los litigantes o recibía informes de los testigos. Cada juez tenía además un portero, hachif, y un ejecutor alguacil que realizaba las diligencias fuera del juzgado y era pagado por los litigantes. En cuanto a la abogacía, los abogados asesoran a los litigantes, pero no con el fin de que sus prestaciones se cumplan, sino más bien de obedecer la ley divina en su estricto sentido, según los ortodoxos, por lo que para ello presentan su dictamen ante el juez, quien debe mantenerse siempre en un plano altamente jurídico, aunque en la práctica el abogado ayuda con sus influencias a que su cliente gane el pleito. En materia de arbitraje, los contendientes pueden someter a este medio, el arbitraje, la mayor parte de los asuntos relativos a los derechos humanos y los delitos que dan origen a la venganza privada. El árbitro que se elige debe tener mismas condiciones que las señaladas por un juez. La competencia se define en razón del territorio, del domicilio de los justiciables o del lugar en donde se encuentre el asunto a litigar. La sede del juzgado debe estar cerca del domicilio de los contendientes para que puedan ir y regresar el mismo día. El proceso islámico. ¿Cómo se desarrolla? Se presenta una demanda y es oral, a menos que sea complicado el asunto, en cuyo caso se lleva por escrito. En principio, el juez propone una amigable composición. En caso de no llegar a ningún acuerdo, pues el demandante tiene que probar su acción y el demandado solo se defiende. Para que la parte optora obtenga una sentencia favorable, basta que ratifique su reclamación con un juramento, ya que el juramento tiene un valor muy alto en el derecho musulmán. Si los dos litigantes juran, entonces la cosa litigiosa se divide en partes iguales. Se estableció la carga de la prueba previamente establecida para cada caso, debido a la exuberante construcción de pruebas presuncionales que originan la mecanización de la mencionada prueba. Para el caso de que comparezcan las partes con el juez y lleven sus pruebas, se puede dictar la sentencia ese mismo día. Sabemos que es un procedimiento sumario, flexible, rápido y eficaz. De lo contrario, es necesario que se notifiquen por medio de un ejecutor las prestaciones del actor al demandado y darle un término suficiente para que conteste la demanda y pueda iniciar el proceso. El juez termina con una ceremonia solemne en donde él mismo pregunta si las pruebas se han agotado y en caso de que todas las pruebas se hayan desahogado, dicha sentencia entre las partes, quienes pueden obtener una copia certificada, firmada y sellada. Aunque en esta primera instancia se terminan la mayoría de los asuntos, se puede solucionar la aclaración o reformación ante el mismo juez, o se puede apelar a la sentencia cuando por motivo de deshonestidad del juez, este haya sido removido de su cargo por otras razones, y el nuevo juez en funciones pueda conocer del asunto. ¿Cómo se clasifican las pruebas? Las pruebas son clasificadas de acuerdo con la valoración que se le otorga a cada una de ellas. Las pruebas que tienen mayor valor son la prueba testimonial y la documental, la cual es extensión de la primera. Para que pueda tomarse en cuenta esta última, es necesario una confirmación de los testigos. Esto, en caso de declararse falsamente, cometen un delito y son juzgados por ellos. O sea, los testigos no deben ni pueden mentir. Las pruebas pueden
restituirse para que surtan sus efectos legales durante el juicio. ¿Cuáles son los 5 pilares de la religión islámica? Mahoma organizó el Islam sobre la base de los siguientes 5 pilares: la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación. Estas son las 5 grandes obligaciones del musulmán, los cuales representan el centro de su vida religiosa, independientemente de dónde o con quién se encuentren. La escuela chiita considera el 6º pilar del Jihad, la guerra santa, entre otros tantos aspectos. La profesión de fe se refiere a la creencia absoluta en Dios, Alá y su profeta Mahoma. Obviamente esta profesión de fe es repetida en un sinnúmero de ocasiones. Alá es Dios y Mahoma su profeta. Un parangón de esta frase lo podemos observar en los católicos cuando rezan el credo. Pero no solamente se debe de repetir la frase, sino creer que existe una ciencia de Dios y una sabiduría de Dios. La oración se practica 5 veces al día y se tiene que realizar dirigiendo los rezos a la mezquita de la Meca, como los judíos que tienen que dirigir su posición hacia los lugares santos o el muro de las lamentaciones. Para llevar a cabo esta oración es importantísimo el niyá, es decir, la intención, sin la cual ningún acto de culto sería válido. Todos los viernes los musulmanes asisten a la mezquita a realizar el jutba, que es la predicación, lo que sería para nosotros los católicos la Santa Misa. Obviamente ellos no manejan sacramentos y tampoco hay jerarquía, solamente es un sermón de un tema libre, se practican alabanzas a Alá y a su enviado. Asimismo, se hacen exhortaciones morales. En la segunda parte se invocan las bendiciones de Dios sobre su soberano legítimo. La Juftá es el signo de reconocimiento de la soberanía. Suprimir el nombre del soberano en la Judá es señal de que estamos frente a una rebelión. Actualmente los musulmanes tienen un día de descanso, que es el viernes, a la manera de nosotros los católicos, que es el domingo. Pues el Corán no prevé que antes solo se contaban con el descanso durante la plegaria. La oración en este derecho musulmán moderno ha dejado de ser tan rígida como lo fue en otros tiempos. Por tanto, muchos musulmanes no cumplen ya hoy por hoy con las 5 oraciones al día. La zakat, que es la limosna ritual, debe ser considerada una obligación contemplada en la Surá, que es el capítulo 70, versículo 22 y siguientes, en donde se consideran características de verdaderos creyentes. El reconocer a los pobres, a los mendigos. También deben reconocer un derecho sobre los propios haberes. Creer en el último día, ser castos, fieles a sus pactos y veraces. Por su parte del Corán se denomina indistintamente sadaqa y zakat, a la limosna, y este último término significa purificación de la propia riqueza, dando una parte de ella, pero jurídicamente se distingue entre sadaqa, donación voluntaria, y zakat, verdadero impuesto regulado por la ley. Poco a poco se fue convirtiendo en verdadero diezmo o impuesto reglamentado por la ley, con fórmulas precisas, aunque a un musulmán no se le puede mencionar la palabra impuesto, porque se le ofende. Para los productos del campo se debe dar un diezmo. Para el ganado, las reglas varían según los tipos y la cantidad de cabezas. El oro y la plata están sometidos al zakat y, por tanto, solo si durante el año han sido atesorados por el propietario sin haberlos usado para la necesidad del comercio. Entonces, tanto este zakat y las mercancías pagan el 2% anual, que puede liquidarse en dinero o en especie. El saum o siyam es el ayuno y es la abstinencia de alimentos sólidos líquidos. También ellos se abstienen de fumar y de tener relaciones sexuales entre el alba y el ocaso del mes del día que denominan el Ramadán, lo que es muy duro para las personas que tienen que trabajar. O sea, desde que el sol sale hasta que el sol se oculta, no pueden ni comer ni tomar nada, más que agua. La peregrinación se refiere al viaje a la Kaaba, que es la mezquita sagrada de la Meca, y tienen obligación de realizarla durante su vida.
Todas aquellas personas que cuentan con recursos económicos y físicamente sanos. Son mayores de edad, pero pueden mandar en su lugar a otra persona que lo haga por ellos y hacerse acompañar de una persona de confianza. Al llegar a la piedra negra, que es la mano de Dios, la cual se ennegreció por los pecados de los hombres. Los fieles tienen que dar 7 vueltas a la Kaaba para limpiar todos sus pecados y poder ser perdonados por Alá. Por último, el sexto pilar del Islam es el jihad, que es la guerra santa, que literalmente significa esforzarse. Y en general se agrega el fi sabilillah, que es el camino de Dios. Con todo ello podemos decir que existe una evolución cronológica en el Corán, que va desde la tolerancia no violenta pasada por la guerra permanente defensiva hasta la obligación personal de todos los creyentes, capaces de participar en el jihad. Toda esta información puede ser consultada en la obra Sistemas Jurídicos Contemporáneos, escrita por el maestro José Humberto Zárate, Ponciano Octavio Martínez García, y la de la voz Alma de Los Ángeles Ruiz, editada por McGraw-Hill.